Hello, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Que aquí les traigo una nueva infidelidad. Bueno, es que yo sé que a ustedes les encanta el tema de la infidelidad. ¿Por qué? Porque puede que te lo hagan a ti o por ahí de repente descubras a alguien y no sabes cómo lo vaya a tomar. Pues así que vamos a ver qué tan interesante puede ser esta historia para ti. Ya sabes que si llegaste aquí desde Facebook, puedes avanzar hasta el minuto 5 en adelante, que ahí vas a ver la continuación. Y de TikTok igual, avanzas hasta el minuto 5 y ahí vas a encontrar la continuación. No se diga más, espero que ya sabes que si solamente me sigues aquí y no en las otras redes sociales, no te saltes esta bella cara caribeña. Ok, nos vemos al final, porque yo sé que te va a gustar esta historia, ¿ok? No se diga más en 3, 4, 3, 2, 1, adelante con la historia. Mi esposa me fue infiel, y jamás esperó la reacción de nuestros hijos cuando descubrieron la verdad. Nunca voy a olvidar el sonido de ese vaso rompiéndose contra el piso. Fue a las 11:47 de la noche. Mi hija menor empezó a llorar desde la cocina mientras mi hijo mayor se quedó completamente inmóvil mirando el celular de su madre. Ese maldito celular que jamás debía haber tocado. Y lo peor no fue descubrir los mensajes. Lo peor fue ver la cara de mis hijos cuando entendieron con quién me estaba engañando, porque no era un desconocido, no era un compañero de trabajo, no era alguien lejano, era mi propio hermano. Todo empezó 3 meses antes, aunque en ese momento yo era demasiado idiota para verlo. Mi esposa, Laura, comenzó a cambiar de la nada. Primero fueron detalles pequeños. Empezó a esconder el teléfono, sonreía mirando mensajes y luego apagaba la pantalla cuando yo me acercaba. Cambió su contraseña después de 10 años usando la misma, 10 años. Pero cuando uno ama a alguien, encuentra excusas para todo. Debe estar estresada. Quizá necesita espacio. Tal vez soy yo el que está paranoico. Sí. Qué imbécil fui. Mi hermano Daniel venía mucho más seguido a la casa. Decía que estaba pasando por una mala racha y necesitaba distraerse. Mis hijos lo adoraban. Siempre había sido el tío divertido. Les llevaba regalos, salía con ellos, jugaba videojuegos hasta tarde. Yo trabajaba turnos dobles para mantener la casa mientras ellos se reían en la sala. Ahora, cuando recuerdo esas escenas, siento ganas de vomitar. Una noche llegué temprano del trabajo porque me sentía enfermo. Recuerdo perfectamente que la casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado, ni televisión, ni música, ni voces. Solo escuché pasos rápidos arriba. Subí lentamente. Y entonces escuché una risa. La risa de Laura. Pero no era una risa normal. Era esa risa suave que ella solo hacía cuando coqueteaba. Sentí un vacío horrible en el estómago. Abrí la puerta del dormitorio de golpe. Y no había nadie. Solo Laura sentada en la cama mirando el celular. Me sonrió demasiado rápido. ¿Por qué llegaste temprano? No, ¿estás bien? No. ¿Qué pasó? Eso fue lo primero que dijo. En ese instante algo dentro de mí empezó a sospechar, pero todavía no estaba preparado para aceptar la verdad. Después de eso empecé a notar cosas enfermizas. Daniel dejaba de venir cuando yo estaba en casa, pero aparecía cuando yo trabajaba. Laura empezó a arreglarse más incluso para ir al supermercado. Y una vez, mientras recogía ropa para lavar, encontré una camisa de Daniel debajo de nuestra cama. Ella dijo que seguramente la olvidó la última vez que vino. Yo fingí creerle, pero esa noche no dormí. Y ahí comenzó mi obsesión. No estaba buscando pruebas, estaba buscando una razón para no destruir a mi familia. Hasta que ocurrió lo del celular. Laura estaba bañándose. Había dejado el teléfono cargando en la cocina. Ni siquiera pensaba revisarlo, lo juro, pero llegó un mensaje. Y lo vi. Te extraño desde esta mañana. No tenía nombre guardado, solo un corazón negro. No sé por qué. Pero sentí frío inmediatamente. Agarré el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Y entonces lo desbloqueé. Porque la muy estúpida seguía usando la fecha de cumpleaños de nuestro hijo como contraseña. Lo que encontré ahí. Dios, videos, fotos, mensajes de meses. Planeaban verse mientras yo trabajaba. Se burlaban de mí. Se reían de lo fácil que era engañarme. Pero hubo un mensaje que me destruyó completamente. Uno de Daniel. Tus hijos ya me quieren más que a él. Me quedé mirando esa frase durante no sé cuánto tiempo y en ese momento escuché pasos detrás de mí. Era mi hijo mayor, Mateo. Tenía 16 años y vio todo. Intenté cerrar el celular rápido, pero ya era tarde. Papá. ¿Qué es eso? Nunca había escuchado tanto miedo en su voz.
Yo no sabía qué responder, no sabía cómo decirle a mi hijo que su madre estaba destruyendo nuestra familia con su propio tío, pero entonces él agarró el teléfono y empezó a leer. Su cara cambió por completo. Primero confusión, luego incredulidad, después odio, un odio tan fuerte que me asustó. No, 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 seguía repitiéndolo mientras retrocedía, y justo ahí apareció Laura saliendo del baño. Cuando vio el teléfono en manos de Mateo, se puso blanca, completamente blanca. Mi hijo la miró como si estuviera viendo a una desconocida. Dime que no es verdad. Ella abrió la boca, pero no salió nada, y eso fue suficiente. Mateo lanzó el celular contra el suelo con tanta fuerza que explotó en pedazos. Mi hija pequeña empezó a llorar sin entender qué pasaba. Y entonces mi hijo gritó algo que jamás olvidaré en toda mi vida. Tú arruinaste esta familia. Laura comenzó a llorar diciendo que podía explicarlo. Pero Mateo la interrumpió gritando aún más fuerte. ¿Desde cuándo te acuestas con mi tío? El silencio que vino después fue peor que cualquier grito, porque mi hija menor dejó de llorar y lentamente miró a su madre, como si acabara de comprender algo horrible. Laura intentó acercarse a ellos, pero Mateo retrocedió. No me toques, lo dijo con una frialdad que no parecía la de un adolescente. Parecía la voz de alguien que acababa de perder totalmente el respeto por su propia madre. Y lo peor fue que apenas unos minutos después, escuchamos el sonido de un auto estacionándose afuera. Daniel había llegado. Las llaves sonaron en la puerta. Ese sonido absurdo, cotidiano. El mismo sonido que había escuchado cientos de veces durante años. Pero esa noche sonó como una sentencia. Laura abrió los ojos con terror. No. No. No puede ser. Mi hijo Mateo giró lentamente hacia la puerta. Yo sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Porque Daniel tenía copia de las llaves. Y de pronto todo encajó de una forma tan enferma que me mareó. No era una visita improvisada. Nunca lo había sido. Entraba cuando quería, como si esa también fuera su casa. La puerta se abrió. Daniel entró sonriendo cargando una caja de pizza. Traje la favorita de los chicos. No terminó la frase. Se quedó congelado. Vidrios del celular rotos en el suelo. Laura llorando. Mi hija abrazada a una almohada. Mateo temblando de rabia. Y yo, mirándolo directamente a los ojos. Nunca había visto a mi hermano quedarse sin palabras, ni siquiera cuando murió nuestro padre. Pero esa noche, parecía un animal atrapado. ¿Qué? ¿Qué pasó?, preguntó fingiendo confusión. Mateo caminó hacia él, despacio, demasiado despacio. Eso me preocupó más que si hubiera empezado a golpearlo. Díselo tú, dijo mi hijo. Daniel tragó saliva. ¿De qué hablas? Mateo soltó una risa seca, vacía. Hazlo. Diles que te acostabas con mamá mientras papá trabajaba. Silencio absoluto. La caja de pizza cayó de las manos de Daniel. El golpe contra el piso sonó como una explosión. Y ahí pasó algo que nadie esperaba. Daniel miró a Laura. No a mí, no a los niños, a Laura. Como si esperara que ella lo salvara. Como si todavía fueran un equipo. Eso hizo explotar a Mateo. Mírame a mí, cobarde. Mi hijo lo empujó. Fuerte. Daniel retrocedió un paso. Mateo, tranquilízate. No me digas tranquilízate. Mi hija menor empezó a llorar otra vez. Laura intentó intervenir. Por favor, basta. Mateo giró hacia ella con lágrimas en los ojos. ¿Basta? Su voz se quebró. Por primera vez desde que todo empezó, dejó de sonar furioso. Ahora sonaba destruido. Basta. Mamá, ¿de verdad dices basta? Nadie respondió. Porque no había respuesta posible. Él señaló a Daniel. Él estuvo en mis cumpleaños, en mis partidos, en Navidad, en todo. Luego la señaló a ella. Y tú nos obligabas a abrazarlo. Cada palabra caía como una bomba. Vi a Laura derrumbarse lentamente, pero todavía no había terminado. Mi hijo se acercó a Daniel hasta quedar cara a cara con él. ¿Sabes qué es lo peor? Daniel permanecía callado. Que yo te admiraba. Eso le pegó diferente. Lo vi en su cara. Por primera vez en toda la noche, Daniel dejó de actuar. Bajó la mirada. Y durante un segundo, solo un segundo, pareció sentir vergüenza, pero desapareció rápido, porque Daniel siempre había sido así. Cuando éramos niños, rompía algo y luego encontraba la forma de culparme. Cuando crecimos, tomaba dinero prestado y nunca lo devolvía. Siempre había alguien más pagando las consecuencias. Siempre. Yo simplemente fui demasiado lento para entender que mi matrimonio también terminaría siendo una de sus víctimas. Entonces ocurrió algo todavía peor. Mi hija pequeña, Sofía, se soltó de mi brazo, caminó lentamente hacia Laura. Laura rompió en llanto al verla acercarse. Mi amor.
Bebé. Ven. Sofía se quedó parada frente a ella. Tenía solo 9 años. 9. No debería haber estado viviendo algo así, y con una voz diminuta, hizo una pregunta que destruyó por completo la habitación. «Mamá». Laura asintió llorando. «Sí, sí, amor». «¿Ya no quieres a papá?» Nadie respiró. ¡Nadie! Laura empezó a llorar aún más fuerte. «Claro que sí, yo». Pero Sofía la interrumpió. «Entonces, ¿por qué le hiciste cara triste todos estos meses?» Sentí que el mundo se detenía. Miré a mi hija. «¿Qué dijiste, mi amor?» Sofía me miró confundida, como si acabara de decir algo normal. «Ella te hacía cara triste cuando tú te ibas a trabajar». Yo pensé que estaban peleados. Laura se quedó inmóvil. Mateo lentamente giró hacia su madre. Yo sentí un nudo helado en el estómago, porque algo acababa de cambiar. Algo importante. Sofía siguió hablando, inocente, sin saber la bomba que estaba soltando. Y una vez escuché a mamá diciéndole al tío Daniel que ya faltaba poco. Laura gritó inmediatamente. «¡Sofía! Demasiado rápido, demasiado desesperado». Toda la casa quedó en silencio otra vez. Mateo la miró fijamente. «Ya faltaba poco». «¿Para qué?». Laura empezó a negar con la cabeza. Daniel dio un paso hacia la puerta. Yo lo vi. Intentaba escapar, cobarde hasta el final, pero Mateo también lo vio. «No». Su voz salió baja, peligrosamente baja. «Tú no te vas a mover». Daniel levantó las manos. «Escúchame. Las cosas no son como parecen». Yo solté una carcajada amarga. Después de todo, esa frase, la frase universal de los infieles. Pero entonces, Laura dijo algo que nadie esperaba. Algo tan absurdo, tan enfermizo, que hasta Daniel giró la cabeza para mirarla. Yo pensaba pedir el divorcio después del cumpleaños de Sofía. Mi hija pequeña abrió los ojos. Mateo quedó inmóvil. Yo no sentí tristeza, ni rabia. Solo un vacío insoportable, porque el cumpleaños de Sofía era en 5 días. 5 días. O sea que todo esto, las cenas familiares, las fotos, las sonrisas falsas, los «te amo», todo, había sido teatro. Y mientras intentaba procesarlo, Mateo hizo una pregunta en voz baja, tan baja que casi no la escuchamos. «¿Y nosotros qué éramos en tu plan?». Laura comenzó a llorar. «Hijos, ustedes son mi vida». «No mientas». El grito retumbó en toda la casa. Mi hijo estaba fuera de sí, pero luego dijo algo que me heló completamente la sangre, porque no estaba mirando a su madre, estaba mirando a Daniel, y dijo: «Hay algo más, ¿verdad?». Daniel palideció. Laura dejó de llorar por un segundo, y en ese instante, supe que Mateo tenía razón. Había algo peor, mucho peor, y por la cara de ambos, nuestros hijos todavía no conocían la parte más monstruosa de la verdad. Daniel empezó a sudar, literalmente. Pequeñas gotas aparecieron en su frente mientras miraba desesperado a Laura, como esperando instrucciones, y ahí entendí algo horrible. No solo habían ocultado una aventura, habían estado escondiendo algo más, algo tan grave que incluso ahora, después de ser descubiertos, seguían intentando protegerlo. Mateo dio otro paso al frente. «¿Qué más hicieron?». Nadie respondió. Mi hijo sonrió con una rabia fría que no le conocía. «Perfecto», sacó su celular. «Entonces llamo a la abuela y le cuento todo yo mismo». Daniel reaccionó al instante. «No, demasiado rápido, demasiado desesperado». Todos lo miramos. Mi madre adoraba a Laura, la consideraba una hija, y aunque Daniel siempre había sido el favorito, sabía perfectamente que esto podría destruirla. Pero esa no fue la parte extraña. Lo extraño fue el miedo. Daniel no parecía preocupado por vergüenza. Parecía aterrado. Mateo entrecerró los ojos. «¿Por qué no quieres que la llame?». Daniel abrió la boca, pero Laura habló antes. «Porque esto ya está suficientemente mal». «Mentira». Todos lo sentimos. Era mentira. Y entonces Sofía dijo algo bajito desde el sillón, algo tan pequeño, pero que hizo que el aire desapareciera de la habitación. La abuela ya sabía. Silencio. Absoluto. Yo giré lentamente hacia ella. «¿Qué dijiste, princesa?». Sofía abrazó más fuerte la almohada. «Escuché a la abuela peleando con mamá hace tiempo». Laura se puso blanca. Daniel cerró los ojos, y yo sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué escuchaste exactamente?». Sofía tragó saliva. «La abuela dijo que esto iba a destruirnos, y mamá le dijo que ya era demasiado tarde». Mateo soltó una carcajada vacía, pero no sonaba sorprendido, sonaba decepcionado. «Claro». Se pasó las manos por el rostro. «Claro que sabía». Laura empezó a negar desesperadamente. «No.
Ella no sabía todo, pero ya nadie le creía nada. Yo me dejé caer lentamente en una silla, porque mi cabeza empezaba a conectar recuerdos que antes parecían insignificantes. Mi madre insistiendo en que arreglara mis problemas con Laura, las veces que evitaba hablar de Daniel, las miradas raras durante reuniones familiares. Dios mío, ¿cuánto tiempo llevaba esto pasando? Mateo volvió a mirar a Daniel. ¿Desde cuándo? Daniel seguía callado. ¿Desde cuándo? Laura lloraba sin parar, pero Daniel simplemente parecía derrotado, y finalmente habló. Hace un año, mi hija pequeña dejó escapar un sollozo, pero Mateo se quedó completamente quieto. Eso era peor, mucho peor. «Mientes», dijo mi hijo. Daniel levantó la mirada. «¿Qué?» «Mientes». Mateo caminó lentamente hacia él. «Porque hace un año tú todavía traías mujeres diferentes a las reuniones». Daniel no respondió. Mateo estaba pensando, recordando, y de pronto abrió los ojos, como si una pieza horrible acabara de encajar. «No». Giró lentamente hacia Laura. «No fue hace un año». Laura comenzó a llorar más fuerte. Eso fue suficiente respuesta. Yo sentí un escalofrío recorrerme entero. Mateo retrocedió horrorizado. «No puede ser». Entonces dijo una fecha exacta. «Fue después del accidente de papá, ¿cierto?» El corazón se me detuvo. Hace 2 años tuve un accidente laboral. Casi muero. Pasé semanas recuperándome. Laura había estado cuidándome. Daniel venía todos los días a ayudar. Todos los días. Daniel empezó a respirar agitado. Laura se tapó la boca. Y ahí entendí que Mateo había acertado. Mi hijo empezó a reírse. Pero no era una risa normal. Era la risa de alguien rompiéndose por dentro. Dios mío. Se pasó las manos por el cabello. «Papá casi muere. ¿Y ustedes?» No pudo terminar la frase, porque estaba llorando, y verlo llorar me destruyó más que descubrir la infidelidad. Mateo nunca lloraba. Nunca. Desde pequeño odiaba mostrar debilidad, pero esa noche parecía un niño otra vez. Un niño viendo cómo su familia se convertía en algo monstruoso. Laura intentó acercarse. «Mateo, por favor». Él retrocedió inmediatamente. «No me hables». Luego me miró a mí, y juro que jamás olvidaré esa mirada, porque no era solo tristeza, era culpa, como si se sintiera mal por no haberlo notado antes. «Papá». Su voz se quebró. Yo los dejaba solos juntos. Sentí que algo dentro de mí se hacía pedazos. Me levanté y lo abracé, y apenas lo hice. Mi hijo se derrumbó completamente. Lloró como no lloraba desde que era pequeño. Mientras tanto, Laura también lloraba, pero ya nadie la miraba, porque en ese momento dejó de ser la víctima de un error. Ahora parecía una extraña dentro de nuestra casa. Sofía también empezó a llorar. ¿Nos vamos a separar? Esa pregunta, esa maldita pregunta. Nadie sabía responderla, porque la verdad era que todo ya estaba roto. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi hija pequeña miró directamente a Daniel y preguntó, «¿Tú querías ser nuestro nuevo papá?» El rostro de Daniel cambió por completo. Laura abrió los ojos aterrorizada. Mateo dejó de llorar lentamente, y yo sentí un miedo extraño, porque Daniel no respondió enseguida. Tardó demasiado, y finalmente dijo, «No era así», pero Sofía lo interrumpió inocentemente. «Entonces, ¿por qué le dijiste a mamá que pronto dormirías aquí todos los días?» Nadie se movió. Laura comenzó a hiperventilar. Daniel parecía haber visto un fantasma. Y Mateo lentamente soltó una frase que heló la sangre de todos. «Ustedes ya tenían un plan completo». Laura rompió en llanto desesperado. «No era así. Las cosas se salieron de control». Pero ya era demasiado tarde, porque por primera vez desde que empezó todo, yo también estaba empezando a preguntarme algo horrible. ¿Y si no los descubríamos esa noche? ¿Cuánto más pensaban seguir fingiendo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hasta mudarse juntos? ¿Hasta hacer que mis hijos convivieran con la traición todos los días? Pero lo peor vino segundos después, porque Mateo miró a Daniel fijamente y dijo algo que hizo que Laura casi se desmayara. «Espera». Su voz sonó fría otra vez, demasiado fría. «Por eso papá dejó de recibir dinero de la cuenta hace meses, ¿verdad?» La cara de Laura perdió completamente el color. Daniel bajó la mirada, y yo dejé de respirar por un segundo. «¿Qué acabas de decir?», pregunté lentamente. Mateo tragó saliva. Ahora parecía dudar, como si acabara de entender la gravedad de lo que estaba diciendo. «Papá, yo pensé que tú sabías». Sentí un zumbido horrible en los oídos. ¿Saber qué? Mi hijo miró a su madre.
Ella comenzó a negar desesperadamente con la cabeza. Mateo, no. ¿Qué cosa? Mi grito hizo temblar incluso a Sofía. Mateo respiró profundo. Hace meses escuché a mamá peleando con el banco por teléfono. Laura empezó a llorar. Por favor. Pero él siguió. Y después escuché a mamá diciéndole al tío Daniel que ya casi tenían suficiente. La habitación entera quedó congelada. Sentí un frío insoportable recorriéndome el cuerpo. Porque de pronto recordé algo. Hace 7 meses empecé a notar movimientos raros en nuestra cuenta conjunta. Cantidades pequeñas al inicio. Dinero faltante. Transferencias que Laura justificaba diciendo que eran gastos de la casa. Yo le creí. Dios. Le creí todo. Miré lentamente a Laura. ¿Qué hiciste? Ella comenzó a temblar. Yo iba a devolverte el dinero. No escuché nada más, porque la rabia me golpeó tan fuerte que tuve que agarrarme de la mesa para no caerme. Mateo abrió los ojos horrorizado. ¿Le robaste a papá? Laura lloraba sin parar. No era robo, era nuestro dinero. No, gritó Mateo. Era el dinero por el que él trabajaba todos los días. Daniel intentó intervenir. Escuchen, las cosas no son tan simples. Mateo se giró hacia él con una expresión que daba miedo. Tú cállate. Daniel dio un paso atrás, y sinceramente, por primera vez vi miedo real en mi hermano. No miedo a ser descubierto, miedo a Mateo, porque mi hijo ya no parecía un adolescente, parecía alguien completamente roto. Yo respiraba cada vez más rápido. Las piezas seguían encajando, horas extras, cuentas vacías, pagos atrasados, las veces que Laura decía que el dinero ya no alcanzaba. Mientras tanto ellos estaban planeando una vida juntos, con mi dinero. Mi hija Sofía volvió a hablar bajito. Por eso mamá quería vender la casa. Todos giramos hacia ella. Laura cerró los ojos, y ahí sentí algo dentro de mí morir definitivamente. Hace 3 meses Laura insistió muchísimo en vender la casa e irnos a un lugar más moderno. Discutimos durante semanas por eso. Yo jamás entendí por qué estaba tan desesperada. Ahora sí, no quería una nueva casa. Quería escapar. Mateo empezó a reír otra vez. Esa risa vacía que ya me estaba asustando. Dios mío. Se alejó caminando por la sala. No solo engañaste a papá. Miró alrededor de la casa. Planeabas quitárselo todo. Laura cayó de rodillas llorando. No era así. Yo sí los amo. Pero nadie respondió. Porque el problema era que cada nueva verdad hacía imposible creerle. Y entonces Daniel cometió el peor error de toda la noche. Intentó justificarse. Mira, las cosas entre ustedes ya estaban mal desde antes. No terminó. Porque Mateo lo empujó contra la pared con una fuerza brutal. Tú no hablas de mi familia. Daniel quedó impactado. Yo también. Nunca había visto a mi hijo perder el control así. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y odio al mismo tiempo. Tú eres la razón de que esté destruida. Daniel levantó las manos. Mateo, tranquilízate. Deja de decir eso. Sofía comenzó a llorar aterrorizada. Yo corrí hacia Mateo y logré separarlo antes de que golpeara a Daniel. Mi hijo respiraba como si le faltara aire. Laura intentó acercarse otra vez. Hijo, por favor. No me digas hijo. El silencio después de eso fue insoportable. Porque incluso Laura dejó de llorar por unos segundos. Mateo la miró directamente a los ojos. Una mamá no hace esto. Y juro que esa frase le dolió más que cualquier insulto. Laura empezó a temblar entera. Pero entonces, sonó otro celular. Todos nos quedamos inmóviles. Era el teléfono de Daniel. Y lo peor, fue el nombre en la pantalla. Mamá. Nuestra madre. Daniel rechazó la llamada inmediatamente. Demasiado rápido. Mateo lo vio. Yo también. Y algo horrible empezó a crecer dentro de mí. Porque ahora estaba claro. Mi madre sabía mucho más de lo que imaginábamos. Daniel guardó el celular apresurado. No es momento para esto. Contesta. Mi voz salió fría. Él negó. No. Contesta. Laura empezó a llorar otra vez. Por favor. No la metan en esto. Eso confirmó todo. Mateo abrió los ojos lentamente. Dios mío. Miró a Laura. La abuela ayudó a esconder esto. Nadie respondió. Porque ya no hacía falta. Daniel intentó ir hacia la puerta otra vez. Me voy. Pero esta vez fui yo quien lo detuvo. Lo agarré del brazo tan fuerte que hasta yo me sorprendí. Nunca había hecho algo así. Nunca fui violento. Pero esa noche apenas podía reconocerme. Lo acerqué hacia mí. Me miras a los ojos y me dices toda la verdad. Daniel evitaba mirarme. Como siempre, cobarde. No hay nada más que decir. Entonces dije algo que hizo que Laura comenzara a llorar desesperadamente. También pensaban llevarse a mis hijos. Daniel se quedó inmóvil, completamente inmóvil, y ese silencio.
Ese maldito silencio fue peor que cualquier respuesta. Daniel no respondió, pero no hacía falta, porque todos en esa sala entendimos la verdad al mismo tiempo. Sí habían pensado en eso, en formar una nueva familia sobre las ruinas de la nuestra. Mi hijo Mateo empezó a llorar otra vez, pero esta vez no era tristeza, era rabia pura. Ustedes están enfermos. Laura cayó de rodillas frente a él. Por favor, escúchame. Nunca quise lastimarlos. Mateo retrocedió inmediatamente. Pues lo lograste. Yo seguía sujetando a Daniel del brazo, y por primera vez en mi vida vi miedo verdadero en él. No el miedo de ser descubierto, el miedo de quedarse solo, porque por fin entendió algo. Había perdido a todos. Entonces sonó el timbre. Todos se sobresaltaron. Laura abrió los ojos aterrorizada. Daniel palideció. Y segundos después escuchamos una voz detrás de la puerta, la voz de mi madre. ¡Daniel! ¡Laura! ¡Abran la puerta ahora mismo! Nadie se movió. Pero Mateo sí, caminó hacia la entrada y abrió. Mi madre entró apresurada. Y apenas vio la escena, entendió que todo había explotado. Vidrios en el suelo, Laura llorando, Daniel blanco como papel, mis hijos destruidos. ¿Y yo? Mirándola como si fuera una desconocida. Mi madre intentó hablar. Yo puedo explicar. ¿Tú también? Gritó Mateo. Ella se quedó congelada. Mi hijo tenía lágrimas bajándole por toda la cara. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Mi madre comenzó a llorar. Yo intenté detenerlos, pero ya era demasiado tarde, porque incluso si era verdad, nunca nos lo dijo, nunca me advirtió, nunca protegió a sus nietos, eligió proteger a Daniel, como siempre. Entonces ocurrió algo inesperado. Sofía se levantó lentamente del sillón y miró a su abuela. ¿Tú sabías que mamá quería irse con el tío? Mi madre no pudo responder, y el silencio la condenó. Mi hija pequeña empezó a llorar otra vez, pero esta vez no corrió hacia Laura, corrió hacia mí, y se abrazó tan fuerte a mi cintura que sentí el corazón romperse dentro del pecho, porque entendí que mis hijos acababan de perder a media familia en una sola noche. Entonces Laura hizo lo último que podía hacer, intentó culparme. Sí, después de todo, intentó culparme a mí. Tú nunca estabas en casa, siempre trabajabas. La miré sin decir nada. Ella seguía llorando histéricamente. Yo me sentía sola. Las cosas entre nosotros murieron hace años, y ahí fue cuando Mateo explotó definitivamente. Él trabajaba por nosotros. El grito retumbó por toda la casa. Mientras tú te acostabas con su hermano. Laura se quedó muda. Mateo señaló alrededor. Todo esto, la comida, la escuela, la casa, todo lo pagó él. Cada palabra era una puñalada. Y aún así llegaba cansado y seguía estando para nosotros. Su voz empezó a quebrarse. Tú no estabas sola, solo eras egoísta. Laura comenzó a llorar aún más fuerte, pero ya nadie sentía pena, porque todas las excusas del mundo no borraban lo que había hecho. Entonces Daniel habló, y fue el peor error de su vida. Ya basta, Mateo. Mi hijo se giró lentamente hacia él. ¿Qué dijiste? No tienes derecho a hablarle así a tu madre. Mateo soltó una carcajada tan amarga que todavía la escucho en mi cabeza algunas noches. ¿Mi madre? Se acercó lentamente a Daniel. Tú no vuelvas a hablar como si fueras parte de esta familia. Daniel intentó responder, pero yo hablé primero. No lo es. Toda la sala quedó en silencio. Miré a mi hermano directamente a los ojos, y por primera vez no vi a mi hermano menor. Vi a un hombre vacío, un hombre capaz de destruir a su propia sangre por deseo y dinero. Entonces le solté el brazo. Sal de mi casa. Daniel tragó saliva. Escucha. Sal. Mi voz sonó tan fría que incluso Laura dejó de llorar. Daniel miró a nuestra madre buscando ayuda. Ella bajó la cabeza, por primera vez. No podía salvarlo, y entonces pasó algo que jamás olvidaré. Mateo abrió la puerta de la casa y señaló hacia afuera. «Lárgate». Daniel dudó unos segundos. Pero cuando vio la mirada de mis hijos, entendió que todo había terminado. Salió sin decir otra palabra. Mi madre intentó seguirlo, pero antes de irse me miró llorando. «Hijo». Yo negué lentamente. «No». Esa sola palabra la destruyó, porque entendió que también me había perdido a mí. Y cuando la puerta se cerró, Laura quedó sola. Completamente sola. Nos miró desesperada. «Por favor, no me dejen». Pero Mateo respondió antes que yo. «Tú nos dejaste primero». Nunca vi a alguien romperse tanto con una sola frase. Laura cayó al piso llorando. Y sinceramente, después de todo lo que hizo, no sentí nada, ni amor, ni odio. Solo cansancio. Las semanas siguientes fueron un infierno. La familia se dividió completamente. Cuando todos supieron la verdad,
Daniel quedó destruido socialmente. Sus amigos dejaron de hablarle. Su trabajo terminó despidiéndolo después de que el escándalo llegara ahí. Nadie volvió a confiar en él. Mi madre terminó viviendo sola porque Daniel comenzó a pedirle dinero y culparla de todo, exactamente como siempre hacía. Laura intentó recuperar a los niños durante meses. Les escribía, llamaba, mandaba regalos, pero Mateo jamás volvió a responderle. Y la peor parte para ella fue Sofía, porque un día mi hija pequeña devolvió una carta sin abrir, y adentro solo escribió una frase con lápiz. Extraño a mi mamá de antes. Cuando Laura leyó eso, según me contaron, se derrumbó completamente. El divorcio fue rápido. Descubrí que sí había transferencias ocultas y movimientos extraños. Intentaron vaciar cuentas antes de irse, pero las pruebas terminaron hundiéndolos. Perdieron todo lo que intentaban construir. Todo, y lo más irónico, es que ni siquiera terminaron juntos. Apenas el escándalo explotó, comenzaron a culparse mutuamente. El amor les duró menos de 3 meses. 3 meses. Destruyeron una familia por algo que ni siquiera sobrevivió al caos que ellos mismos crearon. Hoy han pasado 2 años. Mateo ya casi termina la escuela y apenas menciona a su madre. Sofía todavía pregunta por ella algunas noches, pero ya no llora. ¿Y yo? Yo sigo reconstruyendo mi vida poco a poco, pero hay algo que jamás olvidaré. No fue descubrir la infidelidad, no fue perder a mi esposa, ni siquiera fue la traición de mi hermano. Lo que nunca voy a olvidar fue la expresión de ambos cuando se dieron cuenta de que nuestros hijos jamás volverían a mirarlos igual otra vez. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te pareció medio monce la historia? Déjamelo aquí en la caja de los comentarios. Recuerda dejar tu me gusta, comparte y sobre todo suscribirte, que ya sabes que yo siempre vengo con ganas de traer muchas historias de este estilo para que tú te puedas entretener. Nos vemos en la siguiente historia, mi querido Ready Lover. Adiós.